Y vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Fíjate, Pascal, antes de entrar al tema, escuché ahorita cuando agradeces el que un radio escucha te haya hecho ver la diferencia entre agradecer y apreciar. Sí. Eh, o sea, me da gusto esto. Digo, no porque te señalaron un error, no, No, sino porque hay. pero es además es de agradecerse que Así es, sí, porque hay personas atentas, claro, Pascal, claro. aun cuando no nos demos cuenta del uso que hacemos del idioma. Sí. Y en el caso de Excelsior, dos grandes defensores del idioma, que ahorita te vas a acordar, primero don Raúl Prieto, ni quito ni pongo, has de acordarlo, y sus perlas japonesas, que escribió en el Excelsior años y años, y otra, la gran poetisa hidalguense Margarita Michelena, que también escribió años y años en el Excelsior, y de cuando en cuando, una vez cada 15 días o una cosa así, agarraba la espada del idioma correcto y les ponía una zurra a los conductores y personajes que hacían garras el idioma. No, y es que además tenemos la obligación de utilizar bien Así el es, idioma. debemos ser Sí, los sí, sí. primeros en Claro. usar correctamente el idioma. Y de repente tenemos, y voy a decir el nombre porque creo que vale la pena. En la colaboración de este domingo del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, dice, dimensiono. Entonces yo le puse un tuit, doctor, ¿qué pleito trae usted con el verbo medir que es el correcto en español? Y sucede una cosa, Pascal, que no valoramos o no justipreciamos. La gran mayoría de nuestros, vamos a decir, profesionales, particularmente en materia económica, se van a países de habla inglesa a estudiar un posgrado, o Estados Unidos o Inglaterra o el Reino Unido. Y en inglés, la formación de un verbo es tomar el sustantivo, ponerle en la partícula tú y ya tienes el infinitivo. Sí. Pero en español no es así. De tal manera que alguien, como en este caso el doctor Carlos Elizondo, lo cual digo con admiración y respeto porque lo sigo y leo lo que escribe, tanto en libros como en sus colaboraciones periodísticas, cuando crea un verbo que no existe, dimensionar, es to dimension, en inglés sería correcto, pero aquí tenemos el Así como en verbo inglés es correcto decir appreciate, y de ahí derivó mi uso efectivamente, de apreciar, ¿no? así es, ¿verdad? Siempre me Entonces, quería yo acordar de hacer la corrección, pero ya sabes que las malas costumbres también son difíciles no, no, de no, desenraizar. ¿cómo dicen en inglés, bad habits, alguna cosa así? O Sí. sea, como diríamos coloquialmente, las mañas duran, Pascal. Entonces, tenemos ahora a estos jóvenes que salieron sin haber sabido hablar correctamente el español y llegan a Estados Unidos o al Reino Unido y regresan peor. En vez de decir incluir, considerar, ellos contemplan y Sí. cosas así, pues, ¿no? Bueno, Digo, por ahora desgracia ya con no motivo de la está pandemia, pues la famosa sanitización, ¿no? sanitización, Sí. ¿verdad? Entonces, y yo de cuando en cuando, pues así le suelto, pero la verdad es una batalla no perdida, creo que hay muchas No, pero personas, además yo lo a tomo mí muy me bien, consta, ¿eh? De verdad claro, o sea, porque a evidentemente, veces bueno, cuando uno aunque habla 4 horas al día, pues algo comete se le errores, tiene ¿no? se le tiene así Inevitablemente, es, ¿verdad? y se agradece que haya quien esté escuchando atentamente y, Es lo que señalo. Eso me sí, parece lo más sí, sí, importante, sí, que aparte de estar atentos a las cosas que puede uno decir correctas o incorrectas, están atentos al uso que hacemos del idioma. claro. Pero en fin, vayamos al tema, Pascal. Adelante. Ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un documento que actualiza, pone al día los pronósticos que se elaboran normalmente en octubre, que es la reunión que tiene una de las dos, la de primavera y la de otoño, y es un documento largo para esto, que estamos hablando de 10, 11 cuartillas, y
Y de repente algunos, pues que no leen completamente los documentos que publica el Fondo Monetario, de repente dicen, el FMI optimista para México en 2021 y luego el otro por allá, hola optimista, etcétera. No, señores, lean por favor completo el documento y van a ver que efectivamente el Fondo Monetario reconoce para Estados Unidos y la República Popular China, pero luego cuando empieza a desmenuzar geográficamente los países por regiones, las cosas cambian. Ahora, en el caso de México, vamos a dar algunos elementos, Pascal, que probablemente nos ayuden. Si bien el Fondo Monetario eleva su pronóstico a estas alturas del año que va comenzando al 4.3, pero luego no dicen que para el 2022 lo baja al 2.5. Estamos aquí ante el clásico suceso de un rebote estadístico. Ahora, cuando nosotros, Pascal, vemos que Petróleos Mexicanos nos da a conocer que falló una vez más en los pronósticos que tenía de volumen de extracción diaria de petróleo. Extrajo diariamente en el 2020 1.650.000 barriles diarios con socios, Pascal, es decir, con empresas privadas. Y así, y tú revisas las estadísticas y Pemex debe de llevar, no sé, 12, 10, 15 años cayendo año con año. Entonces, dice uno, a ver, señores, pero luego nos vamos a otros elementos. El legislativo revive análisis de reformas a ley del Banco de México y yo agregaría, endurece el gobierno a través de la posición de la secretaria del Trabajo y también de los senadores, su posición ante el outsourcing. Entonces dice uno, a ver, podemos ser optimistas con esas posiciones, pero por si faltare algo, ahí te va, Pascal, otro elemento. Declaró el presidente antes de su confinamiento, ahora que estuvo en San Luis Potosí, donde él afirma, como si fuera esto por decreto, tiene que dar resultados estrategia de seguridad. Nada de que es incorrecta o es correcta. No, 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 ni más. Tiene que dar. ¿Por qué? Porque el presidente dice que tiene que dar. Sin embargo, la gobernación no funciona de esa manera, Pascal. Pero luego tenemos, en función de la política esta de la estrategia de seguridad, una nota muy interesante que toca la conducta del pueblo sabio. En Guerrero, Pascal, como sabes, es el área geográfica del país donde se produce hoy 70-80% de la amapola que se cultiva en México, desplazando al Triángulo de Oro de Sinaloa, Durango y la otra creo que es Chihuahua, en esa parte del país. Y luego dicen los campesinos que se dedican a eso, le damos unos días al gobierno para que saque a los soldados de aquí, porque vienen a quemar los plantillos de amapola. Dice uno, a ver, ¿ese es el pueblo sabio? Ahí es donde va a funcionar la estrategia de seguridad, porque tiene que funcionar. Estamos, Pascal, ante un conjunto de elementos que lo menos que pueden hacer es llevarnos a una posición o una visión optimista de lo que le espera a México. Y ya no incluyo los 150,000 fallecidos de lo que llevamos ahorita en el COVID-19, pero valdría la pena que los interesados en ese optimismo revisaren el documento que publica hoy el INEGI sobre las defunciones registradas en México de enero a agosto del 2020, donde hay ahí ciento y tantos mil más que deben adjudicarse al COVID. De tal manera, Pascal, que con todos esos elementos, sin mencionar las pifias estas en relación con las vacunas, ¿quién en su sano juicio, con dos dedos de frente, podría decir que el FMI es optimista? Porque además en todo el documento no existe ese adjetivo de optimismo, de optimista, no está ahí. El Fondo Monetario lo que hace es, en su modelación, en los modelos econométricos que usa, dice, este es el pronóstico,
pero no dice, soy optimista respecto a México. Esos son los titulares o las voces interesadas de aquellos que andan de glúteos veloces queriendo quedar bien con el titular del Ejecutivo, que hoy no sabemos cómo está, cuál es su estado de salud, y eso, Pascal, contribuye aún más a la inseguridad, a la preocupación y, por supuesto, a ver con otros ojos una probable inversión en este país. Es mi comentario, Pascal. Nos comunicamos mañana por esta misma vía. Te mando un abrazo. Igualmente, Ángel, qué gusto escucharte y verte. Fuerte abrazo y hasta mañana. Y cuidemos cómo hablamos el español. Desde luego, desde luego. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.